¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Abre los Ojos. Hoy es para mí un placer poder compartir con todos vosotros una historia muy interesante con un invitado que seguro que muchos de ustedes conocen porque también tiene un programa en Alfa Televisión y es el pastor Javier Moliner. Hoy vamos a hablar de historias de conversión, historias que a lo largo del cristianismo hemos visto muchísimas, como por ejemplo cuando Pablo, de perseguir cristianos, al final tiene esa conversión tan fuerte camino de Damasco. Pero conversiones así ha habido muchísimas a lo largo de la historia y seguro que nuestro invitado de hoy, muchos no saben que aunque es pastor, antes estuvo en el ejército, fue brigada y estuvo muchos años en el aire pilotando helicópteros hasta que en un momento muy concreto se topó con una persona en su vida que ha desencadenado pues toda la historia, ¿no? Javier Moliner, ¿qué tal? Bienvenido. Bueno, lo primero es preguntarte, pues eso, ¿cómo llegaste al ejército? Y después ya veremos cómo llegaste al ministerio, ¿no? Bueno, en primer lugar te agradezco muchísimo, Daniel, que me hayas invitado a este programa que está teniendo tanto éxito en esta televisión, en Alfa Televisión. Y efectivamente, yo hace ya pues bastantes años, muy joven, me casé muy jovencito, a los 17 años, con Rosy, porque ella, como nosotros no teníamos, como ahora vosotros tenéis aquí en la iglesia, pues tenéis toda clase de estudios y también pues habláis de lo que son pues el matrimonio, concepciones, pues eso antes no lo teníamos. Entonces yo me casé a los 17 años con Rosy porque se quedó embarazada. Y entonces en aquella época debía de hacerse el servicio militar. Ahí no se podía uno escapar. De manera que me presenté pues para hacer el servicio militar voluntario. Y me presenté allí, me escogieron para poder hacer la mili como voluntario y comencé en el regimiento de Guadalajara número 20, allá en Paterna. Y allí comenzó mi vida militar. Entré allá al ejército como un chaval joven, 17 años, pues un cabo, recuerdo, Daniel, un cabo que hice una tropelía y me arrestó. Este cabo me arrestó y me puso delante de un monumento que tienen allí los regimientos de infantería, donde allí rezaba lo siguiente, nos ponían enfrente de este monumento y allí se podía leer lo siguiente: aquí la más principal hazaña es obedecer, y el modo como ha de ser es ni pedir ni rehusar. Aquí, en fin, la cortesía, el buen trato, la verdad, la lealtad, la firmeza, el valor, la constancia, la paciencia, la humildad y la obediencia, fama, honor y vida son caudal de pobres soldados, que aun en buena o mala fortuna, la religión no es más que una religión, no, que el ejército no es más que una religión de hombres honrados. Calderón de la Barca, soldado de infantería. Aquello yo lo tenía en la mente. Se te ha quedado bien grabado. Se quedó bien grabado porque me tuvo allí 4 horas el cabo. Y a partir de ahí, pues en mi mente empezó a desarrollarse el amor por la milicia. De manera que pues ya me hice cabo primero, luego sargento, y siendo sargento, pues nos eligieron para hacer el curso de piloto de helicópteros. Y ya, pues siendo piloto de helicópteros, nos eligieron entre muchos sargentos. Ahí te vemos que habían en esas allí. imágenes de entonces. Sí, aquí veréis, mucho más joven. Mucho más joven. Aquí estamos en un destacamento que teníamos en Melilla y nos íbamos a llevar provisiones, también hacíamos transporte de heridos en las Islas Chafarinas. Allí tenemos varios peñones. Está el peñón de Alucemas, está el peñón de Vélez, están las Islas Chafarinas, y la única conexión que tenían rápida era el helicóptero, y allí andábamos haciendo esto. Ahí corría, creo que era el año 1980, por ahí, sí, bastante jovencito. Bueno, hemos visto que efectivamente desarrollaste ese amor por la milicia, por la obediencia, por la autoridad, valores que se encarnan siempre en el ejército. Y hay sitios raros o curiosos para encontrarse con Dios, pero en tu caso fue pues en el ejército. Sí. Y tuvo mucho que ver una persona que se llama Óscar, ¿no? Pues sí, allí nosotros teníamos, cuando nos destinaron a la base del Copero en Sevilla, donde está la base de helicópteros número 4,
allí hacíamos también instrucción con los reclutas que llegaban nuevos. Y los oficiales, viendo cómo era yo, que tenía pues ese tesón, ese talante, ¿no?, de que las cosas me gustaban siempre bien dispuestas, bien hechas, entonces me elegían para ser el segundo de aquella sección donde entrenábamos a los soldados. Y en una ocasión pues vino un soldado, un joven soldado, que se me presenta y me dice, mi sargento, en aquella época era sargento, mire, yo mañana no puedo hacer instrucción. Digo, ahí va, ¿y eso? ¿Por qué? Dice, es que mañana es sábado y yo amo a mi patria, yo quiero hacer las cosas que mi patria me manda, pero es que el Señor, mi Dios, me dice que yo los sábados los descanse. Y aquello me dejó a mí un poco descolocado, ¿no? Y yo le dije, mira, chico, esto es el ejército, esto no es un convento de monjas, aquí has venido a formarte como un soldado español y tú mañana tienes que hacer la instrucción. Pues no, mi sargento, yo no puedo. Total, que estuvimos allí un poco discutiendo, mis discusiones eran un poco severas, un poco fuertes, y entonces le dije que si traía algún documento, alguna cosa, para que eso lo pudiéramos constatar. Y me entregó unos papeles, donde ahí pues venían los papeles de su pastor, venían los papeles también del abogado que teníamos en aquellos tiempos aquí en la Unión Adventista Española, el pastor Daniel Basterra, donde ponía pues que él tenía derechos según la Constitución Española en su artículo 14, donde se le tenía que eximir, o sea, no podía haber discriminación ni por sexo, ni por raza, ni por religión. Y él pues exigía sus derechos. Y yo me estaba poniendo muy nervioso. Te daban ganas de arrestarlo directamente. Arrestarlo, pero directamente. Y yo decía, pero ¿cómo es posible que este hombre... Estamos hablando de 1980, ¿eh? Franco había muerto hace 5 años y todavía pues aquel régimen dictatorial seguía todavía, ¿no? Y más en el ejército. Y en el ejército, bueno, eso era... Y pues eso es que pues todo lo aprendimos, lo mamamos allí y actuamos de esta manera. Pero me acerqué al capitán y le dije, mi capitán, aquí hay una persona que, no sé, que me parece que es dentista de no sé qué día. Me ha dicho una cosa muy rara. Yo no entendía nada de lo que me decía Óscar, el soldado Martínez. Y entonces el capitán dice, ¿tienes algún papel? Digo, aquí tienen los papeles que me ha entregado él. Y entonces pues él fue a la asesoría militar para ver qué es lo que podíamos hacer. Y él lo consultó el capitán y me llamó, sargento Moliner. Sí, dígame usted, mi capitán. Dice que sí, que el soldado Martínez descansa el sábado. Digo, ¿cómo dice usted? ¿Que descansa el sábado? Y entonces aquí van a venir todos los que quieran y descansarán los domingos otros, los viernes otros. ¿Esto qué es? Sargento, el soldado descansará los sábados. Aquí la más principal hazaña es obedecer, y el modo como ha de ser, y entonces a sus órdenes, mi capitán. Y entonces yo fui allí, hablé con el soldado Martínez. Soldado Martínez, sí, mañana usted descansa. Pues muchas gracias, mi sargento. Digo, no me den las gracias. El domingo está usted aquí a las 9 de la mañana, tiene a 4 cabos, cada cabo estará 1 hora con usted y hará instrucción. 4 horas. O sea que a buena hora se le concedió el sábado, ¿no? Bueno, yo lo que quería conseguir, Daniel, lo que quería yo conseguir con este soldado, con este hombre, era que el próximo sábado él me dijera, yo quiero hacer instrucción. Digo, y entonces la única manera, ya que el capitán me había ordenado que él pudiera descansar, entonces le dije, pues con muchos arrestos, con un trabajo fuerte, seguramente él me pedirá el sábado, pero no. Ahí estuvo él 4 horas. ¿Qué tipo de cosas tenía que hacer? Bueno, la instrucción era paso ligero, tenía que hacer carreras de allí para acá, ir 1 kilómetro, volver. Bueno, el hombre estaba hecho polvo. Y a las 4 horas, ¿sabes lo que me dijo Daniel? Se presenta delante de mí y me dice, a la orden de usted, mi sargento, su arresto se ha cumplimentado. ¿Ordena usted alguna cosa más? Y a mí aquello. Digo, pues vas a limpiar ahora las letrinas. ¿Sabes, no? Las letrinas es el lugar, ¿no? Los baños para aquellos que...
Las letrinas es el lugar donde toda una compañía de 100 hombres pues hacen sus necesidades. Había un pelotón que lo limpiaba. Bueno, pues este lo hizo solo. Cuando acabó... Y de buen humor, aún. Y de buen humor. Cuando acabó, volvió otra vez. ¿A la orden de usted, mi sargento? Su arresto ha sido cumplimentado. Pues limpia todo el armamento. Limpió el armamento, volvió otra vez y a mí ya me estaba poniendo nervioso porque hacía todas las cosas bien, Daniel. El problema que yo tenía es que él era mejor que yo. El problema es que él hacía las cosas mejor que yo y con un ideal tan fuerte que me decía, el Señor me ha dicho que yo descanse y yo tengo que descansar. De manera que, bueno, a lo largo de la semana y transcurrir de los días, pues boina mal puesta, arrestado. Botón desabrochado, arrestado. Botas sucias, arrestado. Y no salía de allí. Y el soldado Martínez pues habló con sus padres, ¿no? Y le dijo, papá, aquí tengo un problema, y es que hay un sargento que no me deja vivir, no me deja hacer las cosas bien. Así que yo os pido que oréis por él. Y empezaron a orar por mí. Los papás de Óscar Martínez, que están en Vigo, todavía están allí en Vigo, están llevando a la iglesia de Vigo, pues allá ellos estuvieron orando por mí, porque había cosas extrañas. Con Óscar me ocurrió muchas cosas muy raras. Por ejemplo, cuando yo entraba de cocina, el sargento de cocina era el que recopilaba toda la comida para darle de comer a los 500, 600 soldados que habían allí. Y entonces allí en el sur, en Sevilla, te estoy hablando de Sevilla, pues hay un plato típico que es el cocido andaluz. Y allí pues hay patata, hay verdura, pero hay también buenas partes de grasa de cerdo, hay morcilla. Y entonces pues yo llevaba a la cocina la mejor calidad de alimentos que encontraba y disponía después de que se hubiera hecho en el comedor, para que todos probaran la comida que había confeccionado el maestro de cocina y yo se la había dado. Y me gustaba pasear por allí para ver cómo estaba la cocina. ¿Te quieres creer, Daniel, que las mesas eran de 10, todos estaban comiendo fenomenalmente y el soldado Óscar Martínez no probaba nada, el cocido que yo le ponía? Total, que iba para allá, soldado Martínez, y el hombre se quedaba de pie, firmes. Dígame usted, mi sargento, ¿cómo no pruebas la comida que te ha puesto tu sargento? Dice, mi sargento, la comida está fantástica, fenomenal, me lo dicen mis compañeros, pero desde pequeñito mis papás me han enseñado a ser vegetariano. Yo llegaba a casa y decía a mi mujer, a Rosy, nena, es vegetariano también, es un hombre que hace bien las cosas. Y Rosy, como siempre las mujeres tienen ese estilo tan bueno, me decía, habla con él. Y yo le decía, pero ¿cómo voy a hablar yo con él si soy sargento, piloto y además tengo toda una carrera por delante? ¿Cómo voy yo a rebajarme a hablar con un simple soldado? Y Rosy me decía, pues sufre. Y sufría. Al final lo pasabas casi peor tú que él, ¿no? Lo pasaba muy mal. Otras veces me encontraba que estaba de servicio y yo sabía que él trabajaba en la torre de control, donde ahí todos los aviones, los helicópteros, bueno, pues desde ahí se controlaban. Y él trabajaba allí, era un tipo listo, estaba estudiando medicina. Y entonces yo iba despacio para ver si lo encontraba en alguna falta, en algún error. Y allí estaba él con unas maquinitas, antes había unas maquinitas que le dabas y tocaban música. Y él estaba allí tocando, y yo llegaba allí, ¿qué estás haciendo? A la orden, mi sargento, es que estaba aquí con la música, los himnos de mi iglesia. Digo, ¿que tú sabes? Dice, sí, es que toco el piano. Nena, sabe música y toca el piano también. Habla con él constantemente. Bueno, ya llegó un momento en que ya, pues sí, después de las oraciones de sus padres, de Rosy que me decía, habla con él, pues bueno, un día ya me rendí y dije, voy a hablar con él a ver qué pasa. Y hablé con él y le dije, soldado Martínez, estábamos en el patio de armas, en el centro de lo que es el cuartel. Soldado Martínez, llegaba allí enseguida, ¿no? Cuando llegaba allí conmigo se ponía el hombre porque no salía, estaba siempre arrestado. Y un día ya pues llegó allí, dígame usted, mi sargento, digo, dime una cosa, soldado, ¿qué es lo que tienes, qué es lo que haces para poder aguantarme a mí todas las cosas que yo te he hecho y no decir nada, ser obediente hasta el final? Y parece que Óscar respiró
Parece como si un viento fresco del norte le llegara, respiró, sacó la Biblia que tenía en el pantalón y me dijo: mi sargento, todos los días, desde que he venido a este cuartel, le pido a Dios que me dé ayuda. Le pido al Espíritu Santo: quédate en mí, porque yo quiero hacer las cosas bien, quiero servir a mi patria, pero este hombre no me deja. Por favor, Señor, ayúdame a llevarlo bien, porque verdaderamente usted es una persona que le aguanta poca gente. Difícil de tratar. Difícil. Y yo ya me puse allí, digo, pero soldado, dice, usted me ha dicho que a quién le pido yo poder. Dice, al mismo Dios, porque no hay manera de seguir hacia adelante. Digo, bueno, vale. Dice, lea usted la Biblia. ¿Qué? Lea usted la Biblia. Aquí está la solución a los problemas que seguramente igual tiene. Yo no tengo ningún problema. Yo andaba buscando siempre pues lecturas pues de tipo estrategia, los militares, mandos. Entonces pues para mí pues Alejandro Magno, Napoleón, Julio César eran mis ideales, ¿no? Y quería el soldado Martínez que yo me pusiera a estudiar la Biblia, que ahí había un personaje que resolvía los problemas. ¿Qué decía? Imposible. Total, que le dije, mira, marcha, cierra la Biblia, que nos van a ver aquí con la Biblia y yo no te quiero ver, yo no quiero que nadie aquí me una contigo y la Biblia. Así que marcha, a la orden de usted, mi sargento, ¿ordena alguna cosa más? No, fuera, vete. Y marchó. El asunto es que el soldado Óscar Martínez se licenció y se fue a su casa. Y entonces, en aquella época, yo estaba viviendo en Sevilla, pero toda mi familia, mi gente, vivimos en Sagunto, en Puerto de Sagunto. Y ese verano nos fuimos a Puerto de Sagunto, allí a veranear, en el mes de permiso. Y estando allí, mi cuñada, Maribel, nos dijo, oye, hay unos chicos excelentes, porque ella es profesora, hay unos chicos excelentes que quiere que comamos con ellos, porque hemos estado haciendo unos cursos en un colegio que hay en el monte, y son unos chicos verdaderamente que vale la pena escucharlos. Y yo le dije, ¿un colegio en el monte, aquí, en Sagunto? Dice, sí, es un colegio adventista. Digo, ¿cómo? ¿Un colegio adventista? Parece que te estaba persiguiendo, ¿no? Exactamente, parecía que me perseguía a mí. Digo, ¿y estos chicos? Dice, sí, son profesores del colegio y nos han invitado a comer. ¿Queréis venir con nosotros? Y yo dije, pues claro que quiero ir, a ver qué pasa allí con estos adventistas, a ver si yo conozco a más adventistas de estos. Total, que fuimos allí, estuvimos en casa de uno de ellos, y allí pues a la hora de comenzar la comida, él me dijo, bueno, con vuestro permiso voy a pedir al Señor la bendición por los alimentos. Y yo me dije, estos adventistas son todos iguales. Esta gente santurronas hasta donde... No, me parecía inaudito aquello que estaba yo viendo, pero la oración de aquel profesor, que no sé si lo conoceréis, muchos igual sí, se llama Paco Domènech, era director de música del Colegio Adventista, hizo una oración donde pidió por mí, por mi esposa, pidió por el trabajo que estaba haciendo, pidió porque los helicópteros siempre volaran y no se cayeran, y aquello me extrañó, digo, este no es el clásico Padre Nuestro que estás en los cielos, está pidiendo por mí, y aquello me resultó muy interesante. Muy sorprendente, ¿no? Muy sorprendente. Había una batalla dentro de ti en ese momento. Bueno, yo ya estaba luchando muchísimo, de manera que él me preguntó qué tal me iba por allí. Digo, pues yo tuve un soldado que era adventista. Ah, sí, ¿qué tal? Digo, bueno, pues allí estuvimos los dos luchando un poco. Y entonces él me propuso, ¿a ti no te gustaría estudiar la Biblia? Y a mí aquello me resultó interesante. Digo, pues sí que me gustaría. Sí que me gustaría a mí estudiar la Biblia junto con mi esposa. Y fuimos a estudiar la Biblia y allí nos presentó Daniel 2 todo lo que es la historia, la profecía, la historia de este mundo. Y yo sabía de historia. Yo sabía porque había estado estudiando, llegué bachiller, el preu, y después estuve en primera de físicas en la universidad, y yo sabía de estas cosas. Y dije, ¿esto cómo es posible que este hombre, 600 años antes de Cristo, ya supiera todo? Y me dijo, porque es profecía. Vamos a seguir estudiando. Y le propuse seguir estudiando.
Total que estuvimos allí, pues durante el mes yo le propuse 2 veces a la semana porque quería saber. Y allí me di cuenta del personaje que me hablaba Óscar Martínez, de Jesús. Dije, ay va, pero este hombre, esto es lo que me decía a mí el soldado Martínez y yo no me daba cuenta. Bueno, nos enamoramos del personaje de Jesús y el asunto es que se acabó el periodo de permiso y volvimos, mis hijos, Alfonso, Rosana, Rosy y yo, volvimos a Sevilla. Y al volver a Sevilla, pues yo decía, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Aquel periodo tan delicioso estudiando la palabra, viendo el personaje de Jesús, sabiendo por dónde andaba, qué es lo que vamos a hacer ahora. Y Rosy me decía, pues algo ocurrirá, algo pasará, porque Dios no nos va a dejar aquí solos. Y yo estaba muy mal, me sentía mal porque había dejado aquello. Y cuando vuelvo a Sevilla me presento en el cuartel al comandante en jefe del Copero, de la base de helicópteros, y me presento allí. Mi comandante se presenta al sargento Moliner, que ha regresado de permiso. Ah, muy bien, pues tienes algo que hacer también, que tengo algo para ti. Tienes que hacer una instrucción de reclutas. Otra vez los reclutas. Aquello era terrible, porque trabajabas mañana, tarde, luego salidas nocturnas. Bueno, era tremendo, otra vez. Y cuando me presento, allá mis compañeros me dicen, Molly, tenemos una sorpresa para ti. Digo, una sorpresa, digo, yo sí que tengo una sorpresa para vosotros que veréis, qué interesante. Dice, no, pero la nuestra es fabulosa. Digo, ¿y por qué? Dice, mira, ha venido otro soldado de estos de los del sábado, que a ti te gusta meterte con él y machacarle. Digo, no me digas que hay un adventista aquí. Daniel, en 2 momentos claves de mi vida, 2 soldados adventistas. Esto no puede ser casualidad. Ahí se estaban rompiendo todos los prejuicios. Todos los prejuicios, mis moldes, todo estaba echado por tierra, y el Señor en un momento determinado trajo a Óscar Martínez, y después cuando volví trajo que también a una persona que es muy conocida en nuestra iglesia, se llama Javier Ortega, hermano de nuestro anciano Félix Ortega, y estaba allí y le dijeron, ten cuidado, porque hay un sargento es duro. Que hazlo, aquí se vive bien, pero hay un problema en este cuartel, se llama sargento Moliner, no tengas con él nada que ver. Y yo entro de guardia y lo primero que hago es llamar al soldado Javier Ortega, que venga aquí y se me presente. Que iría temblando. Y fue temblando allí. Bueno, yo he hablado con él después y dijo, aquella noche, mi sargento, aquella noche. Total, que fui allí, se presenta, dígame usted, mi sargento. Digo, ¿tú eres adventista? Sí, mi sargento, pero yo le tengo a mi patria, bueno, la honra de mi patria es el estar haciendo aquí el servicio militar. Yo le tengo mucho respeto a todo. Digo, déjate de respetos y de historias. ¿Tú eres adventista? Sí, mi sargento. Digo, pues siéntate allí y háblame de Jesús. ¿Cómo? Que me hables de Jesús. Y ahí estuvo el chaval hablándome de Jesús desde que lo llamé, 10 de la noche, 11, 12... la 1, las 2, las 3, las 4, las 5 de la mañana, y el soldado Javier, como yo no tenía que dormir, el soldado Javier Ortega decía, mi sargento, tengo sueño. Digo, ¿sueño? ¿Tú eres un cristiano y estás teniendo sueño y no me quieres hablar a mí de Jesús? No, sí, mi sargento, pero pues sígueme hablando. Total, que el hombre... yo si quieres vamos a ver bien. otra imagen. Bueno, aquí tenemos a toda tu familia en aquellos años, pero tenemos una imagen, creo que es la última, Sí. Porque el tiempo pasa muy rápido, es esta, que es un poco el desencadenante de Sí. el final, ¿no? ¿Qué pasa, por ir abreviando, qué pasa hasta llegar a este momento? Explícanos qué es esto. Bueno, pues resulta que yo me encontré en la tesitura de estar preparándome para la guerra o estar preparándome para la paz. Porque yo era pues un militar de los pies a la cabeza. Y militar de los pies a la cabeza pues era prepararse para combatir, para guerrear. Así que tuvimos que hacer la decisión, Rosy y yo, nos pedimos estudios bíblicos, vinieron a casa, estuvimos allí pues mirando todo lo que son las doctrinas, y al final, el 25 de mayo de 1985, pues nos fuimos, nos bautizamos, Rosana, Rosy y yo, empezamos a estudiar... Por cierto, que creo que sobre ese bautismo acudió el propio Óscar Martínez, ¿no? ¿O hubo algo, o se intentó que acudiese? Sí, lo interesante es que cuando ya nos íbamos a bautizar, yo le dije a
pasaba por allí, por Sevilla, pasaba un hermano de la iglesia de Vigo, y entonces yo le dije a este hermano de la iglesia de Vigo, ¿tú conoces a un tal Óscar Martínez? Y él dijo, hombre, claro que lo conozco. Digo, dame su teléfono, que quiero hablar con él. Y entonces yo lo llamé por teléfono, no contestaba. Luego él me llamó a mí y me dijo, ¿es usted estaba titubeando, ¿no? ¿Es usted el sargento Moliner? Digo, yo sí que soy el sargento, ahora ya soy brigada. Y entonces yo me di cuenta, y digo, ¿tú eres Óscar Martínez? Dice, sí, mi sargento. Digo, mira, Óscar, tú has sido la persona, el instrumento que Dios ha enviado a mi vida para que tanto mi esposa como yo, como mi hija nos bautizáramos. Me encantaría que estuvieras aquí la semana que viene, puesto que nos bautizamos. Silencio. Óscar, ¿estás ahí? Y entonces él dijo, sí que estoy aquí. Eso no me lo pierdo yo por nada del mundo, porque esto es increíble. Total, que la semana siguiente él vino un viernes, y entonces allí en el andén de la estación de Cádiz fui a esperarlo, y allí fue el encuentro entre Óscar y yo. Fue el encuentro, y allí lo vi 5 años después, lo vi, nos abrazamos, lloramos, y él dijo algo que es impresionante. Él dijo, ahora entiendo yo a Dios, porque estaba enfadado con la iglesia, con mis padres, con mi novia, con Dios, enfadado, no entendía nada por qué yo tenía que estar en Sevilla. Hoy, todo tiene su explicación. Hoy entiendo yo por qué tenía que estar en Sevilla. Digo, pues gracias, Óscar, porque tú has sido el que has llevado a esta familia a la salvación. De manera que gracias a Óscar y a todos aquellos que, siguiendo las cosas que el Señor les pone en su corazón, podemos llegar a ser unos instrumentos, unos testigos del Señor para poder llegar a dar a conocer este Evangelio. Bueno, pues Javier Moliner, de sargento brigada, pastor, aquí está el día que fue el día de la ordenación, ordenado como pastor. Se nos ha acabado el tiempo, pero la historia, yo creo que mejor final que ese no puede tener. Al final ese soldado que fue a hacer la mili, aunque sufrió muchísimo, pues todos esos sufrimientos al final tuvieron una explicación, y hoy han permitido que Javier Moliner pues ha llevado muchas iglesias, y también ese programa aquí en Alfa Televisión en el que muchas personas aprenden a investigar más sobre lo que dice la Biblia. Todo aquello que él aprendió en la mili, en aquellas noches en vela, pues lo puedes compartir con los espectadores. Muchas gracias. Pues gracias a vosotros, y adelante con estos programas, porque verdaderamente son programas que llegarán al corazón de las personas. Muchas gracias, Daniel. Bueno, y a ustedes les esperamos en otra edición de Abre los Ojos. Muchas gracias.